Ahriman sintió la presión ante la llegada del Rey Lobo. El primarca posó sus ojos luego de hablar con su hijo de la tormenta. El Rey Lobo no lo miró como un individuo, sino como si fuera un objetivo para su agresividad. Los ojos del primarca recorrieron toda la armadura del bibliotecario jefe e identificaron las juntas más débiles, las zonas más vulnerables y los puntos donde una espada penetraría con más facilidad. Rus conoció en un instante el cuerpo de Ahriman mejor de lo que él mismo lo conocía, donde se partirían con un menor esfuerzo los huesos, por donde entraría mejor un arma de filo, o donde un puño podría partir una placa de protección y destrozar los órganos internos. ¿Dónde está tu señor? Debería estar aquí. Y aquí está. La fuerza de la presencia de Rus disminuyó, igual que si fuera una tormenta contenida por uno de los escudos cinéticos de Posir Takar. El estado natural de agresividad del Rey Lobo se apaciguó, y la hostilidad que mostraba hacia Ahriman disminuyó. Aquello era de esperar, ya que Magnus era hermano de Rus, un pariente genético que compartía una relación con el emperador de la que muy pocos podrían vanagloriarse. Magnus no había nacido del mismo modo que nacían los mortales, sino que debía su existencia a la voluntad del emperador. Compartir ese momento de creación con otro ser, saber que a lo largo de todos los eones de existencia de la galaxia no han existido seres como tú y como tus hermanos, había creado unos lazos de unión entre los primarcas que eran inalcanzables para los simples mortales. Sin embargo, a pesar de esa herencia genética compartida, no parecía existir amor alguno entre Magnus y Rus. La legendaria hermandad entre primarcas, tan ensalzadas por los discursos de los iteradores, estaba completamente ausente. Hermano Rus. El primarca de los 1000 hijos dio unos pasos y pasó al lado de Ahriman para colocarse delante del Rey Lobo. Magnus llevaba puesta su armadura de oro y cuero, y su capa de plumas aleteaba al viento. Los dos primarcas habían combatido en la misma campaña desde hace unos 6 meses, pero esa era la primera vez que se veían desde hacía 30 años. Los lobos de Rus le gruñeron y le enseñaron los colmillos, pero Magnus se limitó a menear la cabeza lentamente en un gesto negativo. Los animales retrocedieron y se pegaron a las piernas de su amo con las orejas gachas. Magnus. El apretón de manos fraternal que se dieron fue puramente artificial, carente de toda calidez. Rus miró a Magnus de arriba a abajo. Esa capa te hace parecerte a un enemigo. Son las plumas. O quizás son sus capas las que les hacen parecerse a mí. Como sea, no me gusta. Deberías librarte de ella. Una capa es una complicación en una batalla. Yo podría decir lo mismo de ese pellejo lanudo de lobo. Podrías, pero entonces tendría que matarte. Podrías intentarlo, pero no lo lograrías. ¿Eso es lo que crees? Eso es lo que sé. Ahriman se sintió horrorizado ante aquella conversación. Dejó escapar un suspiro cargado de tensión al notar algo familiar en aquel intercambio aparentemente hostil. Pero también había presenciado el trato hostil entre soldados veteranos y sus insultos eran otra muestra más de respeto hacia sus camaradas. ¿Sería lo que estaba presenciando algo semejante? A pesar de darse cuenta de aquello, sabía que había una tensión en sus palabras, como si ocultaran unos puñales que ninguno de los dos primarcas fuera capaz de ver en sus bromas. ¿Qué es lo que te trae por Nido del Cuervo 93, hermano? No esperaba verte hasta el asalto al Peñasco Fénix. Ese momento ya ha llegado. Mis fuerzas están preparadas para desencadenar el ataque asesino contra los reyes de nuestros enemigos. ¿Y qué hay del Únice? Quiso saber Magnus, utilizando el nombre devacional con el que los portadores de la palabra se referían a su primarca. No le llames así. Su nombre es Lorgar. ¿Por qué te disgusta tanto ese nombre? No lo sé. ¿Es que necesito algún motivo? No, es por simple curiosidad. No todo necesita una explicación, Magnus.
Algunas cosas simplemente son así. Reúne ya a tus guerreros. Ha llegado la hora de que acabemos con esto. Las explosiones pintaron el cielo y varias naves envueltas en llamas bajaron en espiral para encontrar su destrucción definitiva. Las ráfagas de disparos antiaéreos trajeron un entramado luminoso en el aire. Ahriman las sintió todas momentos antes de que ocurriera, y a veces se encogía de antemano a la espera de proyectiles que todavía no habían estallado o de andanadas de fuego antiaéreo que todavía no se habían disparado. Se reclinó en el asiento gravitatorio que se había hecho instalar en el compartimento de la tripulación de un transporte Stamhawk, muy modificado al que había designado como escarabajo Primus. Una docena de guerreros del escarabajo oculto se encontraban detrás de él, en unos ameses verticales, los volters enganchados en las placas pectorales. La ciudad coronada de llamas de los reyes avenios se encontraba a 10 kilómetros al este de un círculo de naves cada vez más compacto. Se trataba de una montaña envuelta de cubiertas plateadas con una columna de fuego azul que ardía siempre en su torre más alta. 3000 aeronaves surcaban el cielo en dirección al último baluarte de los avenios. Usaban una tormenta rugiente producida por los disparos antiaéreos y por las últimas escuadrillas de naves de defensa enemigas que habían sobrevivido. Ahriman vio la imagen fugaz de un proyectil perforando que atravesaba la panza de garra del águila, un Stormbeard de la Sexta Hermandad. Envió una advertencia por la matriz. Apenas envió el aviso, el garra de águila viró bruscamente. Unos segundos más tarde, una ráfaga de disparos atravesó el aire y estalló de forma inofensiva por encima de la aeronave. Aquel aviso no era más que uno de las decenas que palpitaban al mismo tiempo en la conciencia incrementada de Ahriman. Las naves de los 1000 hijos bailaban en todas las direcciones para esquivar cualquier posible daño. Era una danza de futuros potenciales, un torbellino donde se entremezclaba lo posible y lo real, donde cada uno de esos dos elementos entraban y salían de la existencia a cada momento que pasaba. Era lo más cercano a la perfección que Ahriman había sentido jamás. La danza continuó. El peñasco Fénix era una zona de combate, y nada era seguro en un lugar así. Una estupidez enorme. Unas cuantas ráfagas aisladas dirigidas contra los 1000 hijos resonaron cuando la infantería avenia lanzada a la carrera apareció en el otro extremo de la calle. Cerró el puño y las armas de los avenios les estallaron en las manos. Toda la línea enemiga cayó de un solo golpe. No tardaron en oírse gritos de dolor, pero Magnus no prestó atención a aquel sonido horrible y se acercó con paso tranquilo a los soldados caídos. La mayoría todavía brillaba llenos de miedo y de vida, pero los pisotones de las botas de los guerreros del escarabajo oculto no tardaron en apagar ese resplandor. Llegó al final de la calle y levantó la mirada hacia el cielo, siguiendo un paso elevado sostenido por arbotantes que ascendían en dirección a la entrada de la gran biblioteca del peñasco Fénix. A Magnus no se le pasó por alto su similitud con la gran biblioteca de Próspero. Leman Russ y sus lobos espaciales estaban devastando la zona superior de la ciudad, donde acabaron con los líderes y políticos con la misma voracidad que un depredador oceánico en un frenesí alimenticio. Los informes que llegaban por comunicador indicaban que los portadores de la palabra y las unidades del ejército imperial habían derrotado con rapidez a los defensores de las puertas de los valles y estaban penetrando ya en los niveles inferiores de la ciudad.
sin dejar atrás más que cenizas y destrucción. Los primarcas se habían reunido la noche anterior para discutir cuál era el mejor modo de atacar el peñasco Fénix. Tanto Leman Russ como Lorgar se mostraron ansiosos por arrasar por completo la ciudad, aunque por razones muy distintas. Russ quería hacerlo simplemente porque se habían atrevido a resistírsele, y Lorgar porque le ofendía profundamente su rechazo al emperador. Sería difícil imaginarse tres hermanos más diferentes. Russ con aquella máscara bestial de comportamiento salvaje con el que creía que engañaba a todo el mundo, y Lorgar con su máscara tan sutil que ocultaba un rostro que ni siquiera Magnus era capaz de ver del todo. Habían hablado mucho a lo largo de la mayor parte de la noche, y cada uno de los hermanos había intentado salirse con la suya. El peñasco Fénix no acabaría como las demás ciudades montañosas de Eliosa, con sus archivos destruidos, sus objetos destrozados y toda su historia olvidada. Magnus salvaría la historia de aquel rincón aislado de la humanidad y reclamaría su lugar en el gran tapiz que formaba la raza humana. Aquel mundo había sobrevivido a la pesadilla de la vieja noche y no se merecía menos. Adelante, hijos míos. Tenemos que salvar el legado de todo un planeta. Arima mantuvo su enlace con Aetpio y utilizó la conexión que su tutelar tenía con el éter para centrar su capacidad de percepción en el futuro más cercano. Vio las trampas antes de que sus enemigos tuvieran tiempo de hacerlas saltar y captó la presencia de mentes impacientes por comenzar la emboscada. En vez de entrar por la fuerza en cada edificio, los guerreros del escarabajo oculto se limitaron a hacer entrar a sus tutelares en los escondites de sus enemigos y los quemaron con fuego invisible o los aplastaron con tremendos golpes psíquicos. Todos se dirigían al mismo destino, junto a Magnus. Ahriman sentía la urgencia de sus hermanos por apurar el paso, pero tenían que ir con cuidado. Todavía no estaban libres de peligros y no podían bajar la guardia. La batalla siguió adelante con escaramuzas en cada metro de la ciudad, pero el resultado ya estaba decidido. Entonces... Por el gran océano. ¿Qué ha sido eso? ¿Un arma? Una onda de choque psíquica. Una de proporciones inmensas. Tan fuerte. ¿Estás seguro? No estoy. Es un aullido de rabia pura, fría, feroz y misericordia. Semejante descarga de fuerza psíquica es demasiado poderosa para cualquier mente mortal. Ya la he sentido antes. Ahriman leyó su aura y lo supo. Leman Russ. Siguieron ascendiendo por el peñasco Fénix. La primera hermandad de Ahriman se unió a la de Hatton Mat en un desfiladero que ocupaban los talleres de los artesanos, y los elementos de avanzada de la guardia de las torres de Próspero se unieron a ellos en una zona de cimas huecas que servían como silos. Los informes que llegaban sobre los combates eran un tanto confusos. Había un intercambio de disparos casi a bocajarro en los distritos del sudoeste, un combate cuerpo a cuerpo en el que estaban involucrados 6.000 soldados y que se desarrollaba en la zona inferior de un sector de manufactorías que se levantaba en las laderas agrastes de la montaña. Los portadores de la palabra avanzaban con lentitud, con mucha más lentitud de la que se esperaba de ellos. No se podía decir lo mismo de los lobos espaciales. Leman Russ y su primera gran compañía habían desembarcado directamente en la cima más alta de la montaña plateada, donde habían apagado la llama eterna y habían derribado a todos los símbolos del gobierno. La guardia de la corte del Fénix se había enfrentado con valor a la marea implacable que representaban los lobos espaciales, pero los sabeños habían acabado hecho pedazos y arrojados desde la cima de la montaña. Los reyes derrotados habían ofrecido su rendición, pero
Aleman Rus hizo oídos sordos a sus súplicas. Había jurado en el Gran Anular que los iba a matar a todos, y el Rey Lobo no era alguien capaz de romper un juramento por algo tan nimio como la piedad. Los lobos espaciales bajaron por la montaña destrozándolo todo a su paso, convertidos en una fuerza imparable de la naturaleza. Detrás de los guerreros de Rus solo quedó la muerte, y delante de ellos estaba ya el siguiente objetivo que querían destruir: la gran biblioteca del Peñasco Fénix, donde Magnus el Rojo y la segunda hermandad de Posis Takar estaban formados en líneas ordenadas. Por fin, la ola destructora de los lobos espaciales se detuvo. Ahriman condujo a sus guerreros a través de una calzada elevada y estrecha que cruzaba un abismo inmenso y que ascendía hasta la amplia plaza presidida por una enorme pirámide reluciente de cristal y de plata. Los guerreros de Rus han destrozado este lugar. Voy a tener que estar de acuerdo contigo, Asek. ¿Sobre qué? Que quizás esto ha sido un desperdicio de vidas. Le respondió a Tormat con una sinceridad que sorprendió a Ahriman. Al haber ascendido tanto, Ahriman ya fue capaz de ver con claridad la cumbre de la montaña. Delante de él vio a las filas de astartes arrodillados con la insignia de la segunda compañía, la cual defendía el extremo de la calzada elevada. Los guerreros tenían alzados los vólteres, listos para disparar, y distinguió también el resplandor titilante de los escudos cinéticos que distorsionaban el aire por delante de ellos. Lemuel Gaunon alcanzó a Ahriman. Tenía el rostro enrojecido por el esfuerzo y por las manchas de sangre que se le habían secado sobre las mejillas. ¿Qué está ocurriendo? ¿Pueden ver al Rey Lobo? ¿Están en peligro sus guerreros? Algo así. Están en peligro, aunque todavía no sé quién los amenaza. Ahriman intercambió una mirada con Utizar, pero su camarada se limitó a encogerse de hombros en un gesto de desconcierto. Aquello no era una buena señal. Si ni siquiera un telépata era capaz de adivinar lo que estaba ocurriendo, él tendría muy pocas posibilidades de averiguarlo. Vamos, descubramos qué está pasando realmente. Los guerreros del extremo de la calzada bajaron los vólteres al verlos acercarse, y Ahriman vio unas grandes brechas en sus sombreras. No eran las hendiduras limpias abiertas por las garras de los alcaudones, sino los grandes desgarrones provocados por las espadas sierra. Varios grupos de guerreros de los 1000 hijos defendían las demás calzadas elevadas que seguían en pie. Cada una de ellas conducía a la masa principal de la montaña. Magnus el Rojo se encontraba en el borde de la plaza. Su armadura era un resplandor dorado y carmesí. Empuñaba su espada curva y todo su cuerpo chasqueaba cargado de energía etérea. Posis Takar se acercó a la carrera a Ahriman. Su báculo relucía por las líneas silbantes de energía que lo cubrían. Asek, Ator, han tardado en llegar aquí. Vinimos en cuanto nos fue posible. Ya están aquí, y supongo que eso es lo que importa. ¿Alguien sabe algo de Calopis? No, está conectado mediante los cristales de su robot. Es difícil determinar su localización exacta cuando su conciencia está tan dispersa. Muy bien, tendremos que enfrentarnos a esta situación sin él. Takar, dime qué está ocurriendo. Oímos el grito cítico de mayor potencia que jamás había experimentado. Fue Aleman Rus, ¿verdad? Posis Takar asintió antes de darse la vuelta e indicarles con un gesto que lo siguieran. Lo más probable, ha matado a todos los miembros del culto de Atanaen de mi hermandad, y los que no han muerto han sido reducidos a imbéciles babiantes. Muertos. Aquellos guerreros no pertenecían a su hermandad, pero como Magister Templi de los Ataneans, Utizar le eran tan cercanos como Posis Takar. Muertos, es lo que he dicho. Y ahora dejen de perder el tiempo que el primarca los quiere junto a él. Ahriman dejó a un lado la irritación que sentía por la brusquedad del trato de Posis Takar y lo siguió hasta donde Magnus se encontraba, en el extremo de la calzada más ancha. ¿Dónde está el Rey Lobo? Contéstale. No lo sabemos con seguridad, lo que sabemos es que se dirige directamente hacia aquí. Magnus se volvió hacia ellos cuando se acercaron, y Ahriman sintió toda la fuerza de la rabia que emitía su primarca. Sus músculos bullían llenos de vida y palpitaban debajo de la piel. Su ojo mostraba una tonalidad igualmente beligerante.
La estatua de Magnus siempre había sido de proporciones variables, pero la rabia que sentía lo había vuelto enorme. ¿Quién hubiera creído que llegaríamos a esto? ¿Llegar a qué? ¿Qué está ocurriendo? Esto. Posis Takar. Señalando el otro extremo de la calzada, un destacamento de lobos espaciales se agrupó al otro lado de la calzada. Llevaban las armas en la mano, y una jauría de lobos sujetos mediante gruesas cadenas se agitaba sin cesar, ansiosa por morder y desgarrar. Ambrody Skarsen. Ahriman recordó al guerrero que fue en busca de Magnus y enfrentó la ira de su primarca sin vacilar, todo en pos de cumplir el juramento de llevar a Magnus junto a Rus. Ese guerrero estaba en pie delante de él, a punto de lanzarse a por ellos. No lo entiendo. ¿Nos atacan ellos? ¿Por qué? No hay tiempo para explicaciones. ¡Ahí vienen! La carga de los lobos espaciales fue algo de una belleza enorme y terrible. Avanzaron como una gran ola de placas de armadura que chocaban entre sí, de escudos que hacían resonar y de barbas enhiestadas. No echaron a correr, sino que cargaron a grandes zancadas. Sus sonrisas feroces, la exhibición de colmillos y su falta de prisa indicaban una confianza brutal en sus propias habilidades. Aquellos guerreros ni siquiera necesitaban correr para aplastar las líneas enemigas. Su habilidad en el combate cuerpo a cuerpo sería más que suficiente. El horror que Ahriman sentía aumentó con cada zancada que los lobos espaciales daban hacia los 1000 hijos. ¿Cómo era posible que aquellos guerreros, que habían sido sus aliados hasta hacía poco, se hubieran convertido en sus enemigos? Las cadenas que sujetaban a los lobos de fauces babeantes quedaron sueltas y las bestias monstruosas se lanzaron a la carrera por la calzada. Posis Takar se colocó en posición en el centro de la línea de los 1000 hijos. Sus camaradas guerreros del culto Raptora se arrodillaron a su lado. ¡Escudos cinéticos! Ordenó al mismo tiempo que extendía los brazos por delante de él. El aire se enturbió cuando los escudos de energía se materializaron. Esos lobos algo de lo que arrepentirse. Dijo Hathor Mat, y los Paoni bajo sus órdenes conjuraron una serie de tormentas eléctricas en el camino de los lobos. Astar se colocó al lado de Hathor Mat y sus guanteletes chasquearon cargados de poderosos relámpagos. No quiero muertos, hijos míos. No nos mancharemos de sangre las manos en un combate que no es culpa nuestra. El entramado de descargas eléctricas disminuyó de potencia cuando Hathor Mat redujo su poder, pero Ahriman sintió su reticencia al hacerlo. Mi señor, ¿por qué está ocurriendo esto? Ocupé la gran biblioteca con los guerreros del escarabajo oculto. La gran compañía de Skarsen llegó pisándonos los talones. Querían destruir la biblioteca y yo los detuve. Ahriman notó la enfermiza sensación de que los acontecimientos empezaban a escapar del control de los presentes. El orgullo, el ego y el ansia ancestral de combatir habían chocado entre sí, y casi siempre aquel tipo de impulsos ciegos tenían que recorrer todo su camino devastador antes de poder ser detenidos. La carga de los lobos espaciales era un poder elemental e imparable. Los 1000 hijos eran un baluarte implacable e inamovible. ¿Qué poder en la galaxia podría someter a aquellas fuerzas desatadas? Los lobos lanzados a la carrera fueron los primeros en sufrir la furia de los 1000 hijos. Se metieron de cabeza en la red titilante de los relámpagos y sus pieles se incendiaron de inmediato. ¡Empújenlos hacia atrás! Posis Takar hizo un gesto de asentimiento y los guerreros de la segunda hermandad se adelantaron en la calzada con los escudos cinéticos enfrentados a los físicos. ¡Tenemos que parar esto! ¡Es una locura! Magnus se volvió hacia él
y la inmensa furia del primarca se coaguló a su alrededor. Era una rabia feroz y tan salvaje como la de cualquiera de los lobos espaciales. Asek, no fuimos nosotros quienes empezamos esto, pero si es necesario, seremos quienes lo terminemos. Por favor, mi señor, si luchamos contra los guerreros del Rey Lobo, él no nos perdonará jamás. No necesito su perdón, pero haré que me respete. Este no es el modo de conseguirlo, mi señor. Los dos lo sabemos. El Rey Lobo jamás olvidará y jamás perdona. Si matamos a uno solo de sus guerreros, él te hará responsable de ello para siempre. Ya es demasiado tarde para eso, Asek. Ya ha comenzado. Los escudos de los 1000 hijos chocaron con los de los guerreros de Amold y Skarsen, con un chirrido discordante. Fue el sonido rasposo de una fuerza invisible al chocar con el acero forjado en el hielo. Los lobos espaciales y los 1000 hijos doblaron la espalda hacia adelante para empujar los unos contra los otros. Era una batalla entre la fuerza de voluntad y la fuerza física. Nadie empuñó armas de fuego, como si ambas fuerzas se hubieran dado cuenta de que aquel enfrentamiento debía resolverse con cada guerrero mirando cara a cara a su oponente. Ambos bandos se mantuvieron firmes, tan inamovibles y estáticos como los astartes tallados en una gran bajorrelieve triunfal que celebraba la victoria en una batalla. Sin embargo, era una situación de punto muerto que no podría mantenerse durante mucho tiempo. Lentamente, metro a metro, los 1000 hijos empezaron a verse obligados a retroceder. ¡Atormat! ¡Hazlos caer! El capitán de la tercera hermandad se golpeó el pecho con un puño y dirigió su tremenda fuerza de voluntad en ayudar a sus hermanos de batalla. Hastar se colocó a su lado cuando los guerreros del culto Pavonis descargaron toda la furia de su capacidad de biomanipulación. Unas corrientes invisibles de energía etérea se infiltraron en los cuerpos de los lobos espaciales y bloquearon los transmisores neuronales. Desviaron los impulsos eléctricos del cerebro y disminuyeron con rapidez el nivel de oxígeno en la sangre que salía de los pulmones. El efecto fue inmediato. Las extremidades sufrieron espasmos, los músculos cardíacos entraron en fibración y los guerreros perdieron toda su autonomía física cuando comenzaron a estremecerse igual que marionetas enloquecidas, gobernadas por un titiritero demente. Ahriman contempló cómo Amold y Skarsen se desplomaba sobre una rodilla, al mismo tiempo que el escudo se le caía de unos dedos sin fuerza, ya que su cuerpo se negaba a cumplir lo que le ordenaba. Los dientes del señor lobo chirriaron, y del hueco de la boca de la máscara comenzaron a salir espumarajos sanguinolentos. Los lobos espaciales manotearon y patalearon al sufrir un dolor agónico que les llegaba hasta la médula de los huesos, a medida que su sistema nervioso se sobrecargaba con la oleada de impulsos neuronales que los sacudió. Ahriman se exasperó al ver lo que Atormat disfrutaba de aquella demostración de poder tan innecesaria. Los Pavoni tenían fama de ser algo crueles y venales, pero aquello ya era repugnante. ¡Para! Ahriman echó a correr y agarró a Atormat del brazo cuando llegó a su lado para volverlo hacia él. ¡Ya basta! ¡Los estás matando! Ahriman lanzó una descarga de estática etérea contra el aura de Atormat y el capitán de la tercera hermandad se estremeció. ¡Detén esto! ¡Suéltalos! Atormat lo miró fijamente y luego miró de reojo a Magnus. Ahriman se le echó encima y lo agarró por el borde de las hombreras. ¡Hazlo ya! ¡Detente! ¡Ya está hecho! Los guerreros de armadura gris quedaron tendidos en el suelo de la calzada. La carga había quedado rota y habían perdido todo su ímpetu. Amold y Skarsen se esforzó por ponerse en pie mientras luchaba por controlar los diferentes impulsos encontrados que todavía le recorrían el cuerpo. Tenía los ojos llenos de sangre y se estremecía de arriba abajo por el esfuerzo de mantenerse de pie delante de sus enemigos.
Los conozco a todos ustedes. ¡Te dije que pararas! Ahriman sintió una tremenda oleada de poder a su lado y vio que Hastar se estaba estremeciendo con tanta fuerza como Amol y Skarce. Ahriman se acercó a su aura y sintió la palpitación ardiente del terror entremezclada con unas energías aberrantes. Lo embargó una sensación de horror al darse cuenta de lo que estaba sucediendo. Hathor Mat lo vio también y ambos se lanzaron de cabeza contra Hastar, al que derribaron un momento antes de que sufriera un violento ataque de convulsiones. ¡Oh, no! ¡Inmovilícenlo! No, por favor, resiste, Hastar. Lucha. Ahriman se esforzaba por abrir los sellos de aislamiento de la gorguera de la armadura. Ahriman le arrancó de un tiro en el casco y lo tiró a un lado. Lo que quedó ante sus ojos fue un espectáculo que ya había visto y que había tenido la esperanza de no volver a contemplar jamás. La carne de Hastar hervía llena de ambición. Se retorcía y curvaba de un modo antinatural. Los músculos y los huesos de su cráneo se hincharon con un crecimiento fluido y continuo. La mirada del guerrero mostró una expresión de terror y sus ojos desconcertados se llenaron de una luz roja hasta que parecieron carbones sacados de una forja encendida. ¡Es el cambio de carne! Se esforzó por mantener tumbado a Hastar, pero los cambios que estaba azotando el cuerpo de su camarada eran tan apocalípticos como catastróficos. La armadura se combó a medida que el cuerpo que contenía continuaba su expansión. Lo hizo de un modo tan terrible que la placa pectoral se agrietó por la línea central. Su carne estaba sufriendo cambios. Las venas llenas de energía serpenteaban por la piel pálida cubierta de luz que emanaba como sudor del cuerpo agonizante del guerrero. Su cuerpo en continua expansión se había hinchado, deformándose hasta lo grotesco, con excrescencias incrustadas, con apéndices mutantes y con tentáculos serpenteantes de una materia pastosa. El cuerpo de Hastar se puso de repente de pie, acompañado del gorgoteo de la carne húmeda y el crujido de unos huesos deformados. Aunque era imposible distinguir qué clase de extremidades lo sostenía en aquella marea de carne en erupción, su cuerpo estaba cubierto por descargas de energía chasqueantes. Y sus gritos se convirtieron en una serie de carcajadas gorgoteantes provocadas por una risa enloquecida. ¡No! ¡Sigue siendo Hastar! ¡Es uno de los nuestros! Los 1000 hijos se dispersaron para alejarse de la terrible forma de Hastar. Todos sus guerreros estaban horrorizados y aterrorizados al mismo tiempo. Aquella era su peor pesadilla que había vuelto para acosarlos, ya que era algo horrible que ellos creían que estaba enterrado desde hacía mucho tiempo. Las descargas de energía desencadenadas surgían de los apéndices de Hastar. Una sensación de repugnancia se apoderó de Ahriman, como si sus entrañas se estuvieran rebelando contra sus formas normales. Todo su cuerpo empezó a temblar con el deseo de un nuevo aspecto. ¡No! ¡Otra vez no! ¡No! ¡No sucumbiré! Soy un Astartes, un servidor fiel del Señor Supremo de la humanidad. ¡No caeré! Los guerreros de los 1000 hijos que se encontraban a su alrededor estaban de rodillas o tumbados de espaldas en el suelo luchando contra el feroz poder contagioso que surgía del cuerpo de Hastar con la velocidad de un virus devorador de vida. ¡Ya! ¡Sobreviví a esto! ¡Sobreviviré otra vez!
Esa determinación le dio fuerzas e hizo entrar su mente en las enumeraciones. Se alejó del dolor y de su cuerpo tembloroso. Con cada esfera que lograba alcanzar, aumentaba su dominio sobre su forma corpórea. Hasta que por fin fue capaz de abrir los ojos. Le dolían todos los músculos del cuerpo, pero seguía siendo Azek Ahriman. Una oleada de poder descomunal estalló detrás de Ahriman. Este rodó hacia un lado justo a tiempo de ver a Magnus el Rojo dirigirse hacia la forma horriblemente transformada que había sido Hastar. La energía descontrolada había destrozado al guerrero del culto Pavoni, pero le había dado más poder a Magnus. La criatura en la que Hastar se había convertido se inclinó hacia el primarca, como si quisiera abrazarlo. Abrió los brazos como si estuviera dispuesto a recibirlo, lleno de perdón y misericordia. El cuerpo de Hastar estalló cuando un único proyectil explosivo detonó en su pecho. Siguió un silencio profundo, solo interrumpido por el tintineo pesado de un casquillo de bronce enorme al golpear el suelo. Ahriman siguió la trayectoria que había recorrido el proyectil hasta su origen, una línea humeante que acababa en la enorme pistola que empuñaba un gigante protegido por una armadura gris de ceramita y cubierto de pieles de lobo. El rey lobo había llegado. A Ahriman se le vino de repente a la cabeza un poema que había leído en un archivo polvoriento de la cuenca americana. Por el sencillo puente que arquea la corriente, su bandera hundió a la brisa de abril. Aquí, antaño, los campesinos formados resistieron y efectuaron el disparo que se oyó en el mundo entero. Lehman Russ, rodeado por una manada de guerreros cubiertos de armaduras y pieles que empuñaban grandes hachas y lanzas ensangrentadas que más parecían arpones, se dirigió hacia la gran biblioteca del peñasco Fénix. Caminó con lentitud, con una paciencia y una furia infinita. Su manada de guerreros esperó su regreso, ansiosos por hacer daño. Lo único que Ahriman oía eran los pasos de Russ sobre la calzada. Cada zancada era medida y segura, y su rostro mostraba una expresión impasible. La espada que brilló helado saltó a su mano. Era un arma capaz de partir montañas. Magnus avanzó para encontrarse con él. Su espada curva dorada albergaba el poder de un sol. Eran dos dioses de la guerra que marchaban al combate y llevaban consigo las almas de sus respectivas legiones. Ahriman quiso decir algo, impedir aquel enfrentamiento inminente, pero la visión de los dos primarcas acercándose el uno al otro con intenciones asesinas en el corazón lo habían dejado sin habla. Antes de que ninguno de los dos pudiera decir nada, una hoja destellante y abrasadora apareció de repente entre ambos. Era un fuego resplandeciente que brillaba con la luz de la estrella más refulgente. Un gigante de hombros anchos con una armadura de color granito y la piel dorada ocupaba su lugar. Ulises. Esto debe acabar ahora mismo, declaró el guerrero de piel dorada. Se quedó entre Magnus y Russ, como si fuera el árbitro de un combate de boxeo.
La impresión que Ahriman tenían de Lorgar quedó borrada por completo al ver los rasgos conmovedores del primarca de los portadores de la palabra. Ahriman oyó a la perfección todas y cada una de las palabras que se cruzaron los tres primarcas, y cada una de ellas se le quedó grabada de la forma indeleble para siempre. Su importancia lo perseguiría durante el resto de su vida. Quítate de mi camino, Lorgar. Esto no es asunto tuyo. Que dos de mis hermanos estén a punto de herirse es asunto mío. Quítate de mi camino, Lorgar. Repitió y flexionó los dedos sobre la empuñadura de cuero de su espada. O si no... O si no, ¿qué? ¿También me atacarás a mí? Rus dudó un momento y Lorgar se le acercó. Hermano, por favor, piensa en lo que estás a punto de hacer. Piensa en todos los lazos de amor y amistad que se perderán si sigues ese camino, el que lleva al derramamiento de sangre. Lorgar, el cíclope ha llegado demasiado lejos. Ha derramado nuestra sangre y debe pagar por eso. Se ha derramado sangre por un malentendido. Debes calmar tu furia, hermano. La rabia no es aconsejable cuando hay que tomar una decisión difícil. Si dejas que te nuble el juicio, lo único que sentirás cuando desaparezca será arrepentimiento. ¿Recuerdas Dulan? Sí, la guerra con el león. Te peleaste con Johnson en la misma sala del trono del tirano derrocado, y a pesar de ello, ambos se han jurado lealtad como hermanos de batalla. Esto no es diferente. Magnus siguió sin decir nada, y Ahriman contuvo el aliento. Aquellos dos seres tan poderosos con la agresividad a flor de piel era lo más peligroso que jamás hubiera visto. ¿Deberíamos hacer algo? No, si quieres seguir vivo. ¿Te vas a poner del lado del cíclope Lorgar? Un practicante de la magia impura. Mira el cadáver de esa cosa, la que tiene mi bala en su corazón. Mira eso y dime si me equivoco. Una inestabilidad de la semilla genética no es razón para que dos hermanos libren una guerra entre sí. Eso es algo más que una simple semilla genética inestable. Es hechicería. Lo sabes tan bien como yo. Todos sabemos que Magnus se ha metido de lleno en las artes negras, pero hemos hecho la vista gorda porque es nuestro hermano. Bueno, pues eso se acabó, Lorgar. ¡Se acabó! Todos y cada uno de los guerreros de su legión están contaminados y son practicantes de la hechicería y de la necromancia. Necromancia. No tienes ni idea de lo que estás hablando. Sé lo suficiente. Has ido demasiado lejos, Magnus. Esto se acaba aquí y ahora. Lorgar le puso una de sus manos doradas sobre la placa pectoral. Todas las legiones albergan ese poder, hermano. ¿Es que tus sacerdotes rúnicos son muy distintos a ellos? ¿Vas a comparar a los hijos de la tormenta con estos hechiceros? Nuestro poder nace del trueno de Fenris y ha sido templado en el corazón de la forja del mundo. Procede del mundo natural y le da forma al valor a nuestras almas de guerrero. No está contaminado por la corrupción que afecta a los 1000 hijos. Si de verdad te crees eso, eres un iluso. Magnus, basta. No es el momento para celebrar un debate sobre la cuestión. Dos de mis hermanos más queridos están a punto de lanzarse a la garganta el uno del otro, y me apena enormemente saber lo mucho que esto disgustará a nuestro padre. Para esto nos crió, para esto cruzó toda la galaxia en nuestra búsqueda, para que podamos rebajarnos hasta el punto de reñir entre nosotros como si fuéramos mortales. Tenemos un destino
camino mucho mayor por delante de nosotros y debemos estar por encima de semejantes preocupaciones mundanas. Somos los avatares de conquista de nuestro Padre. Unos meteoros llameantes llenos de justicia los que han enviado para que iluminen el cosmos con su gloria. Somos sus emisarios, dispersados por toda la galaxia para llevar la palabra de su llegada. Debemos ser un ejemplo brillante y luminoso de todo lo bueno y puro en el imperio. Las palabras de Lorgar llegaron al corazón de todos aquellos que las oyeron, y la verdad fundamental que contenían fue un bálsamo calmante. Ahriman se sintió avergonzado de que hubieran permitido que la situación se hubiera vuelto tan violenta al darse cuenta del auténtico horror que representaba la situación. Hermano contra hermano. ¿Habría algo peor que aquello algún día? El primarca dorado parecía resplandecer con una luz interior. Los corazones que hasta hace unos momentos palpitaban desbocados se calmaron. Los lobos espaciales bajaron sus armas levemente y la postura defensiva de los 1000 hijos se relajó en respuesta a la actitud de sus hermanos. No me quedaré viendo cómo destruyes por completo este mundo. No es tuyo para que lo andes salvando. Fue mi legión la que descubrió este planeta. Es mío y puedo hacer con él lo que se me antoje. Sus habitantes tuvieron una elección muy simple. O se unían a nosotros y vivían, o se enfrentaban a nosotros y morían. Eligieron morir. No todo es blanco o negro, Rus. Si destruimos todo aquello con lo que nos encontramos, ¿qué sentido tiene la cruzada? El sentido que tiene es ganarla. Una vez que se acabe, nos ocuparemos de lo que quede. Magnus negó con la cabeza. Lo que quede estará en ruinas. A mí no me importa. Respondió, y sin decir una sola palabra más, se dirigió al otro extremo de la calzada. Cuando llegó allí, se volvió de nuevo hacia Magnus. Esto no se ha acabado. Se ha derramado sangre fenrisiana, y eso tendremos que solucionarlo entre nosotros, Magnus. Lo juro por la espada Jalnar. El rey lobo se pasó el filo de la espada por la palma de la mano y dejó caer unas cuantas gotas de sangre de color escarlata brillante en el suelo agrietado. Luego, echó la cabeza hacia atrás y lanzó un aullido. Sus guerreros se unieron al grito de su señor hasta que pareció que toda la montaña estaba aullando. Aquel grito lastimero se elevó hasta el pico más alto y resonó en los valles más profundos. Era un lamento por los muertos y una advertencia siniestra de lo que se avecinaba.